Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Vamos a continuar con esta serie de videos sobre el tema Los últimos tiempos, la transformación del hombre, cuarta parte. Continuando con el video anterior, quedamos en que Antonio le hacía una pregunta a la Virgen en este sentido y le decía: Madre mía, entonces será eso de experimentar la gloria y volver transformados a lo que se refieren los versículos 4 al 6 del capítulo 20 del Apocalipsis, o es otra cosa. La madre le va a contestar, pero antes quisiéramos leer los versículos 4 al 6 del Apocalipsis. Y hemos tomado de la Biblia de Navarra, que es una buena traducción, qué es lo que nos dice al respecto. Bien, entonces dice el versículo 4: Vi también unos tronos, a los que se sentaron en ellos se les dio potestad de juzgar, y vi a las almas de los degollados por dar testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no adoraron a la bestia, ni su imagen, ni recibieron la marca en su frente, ni en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la resurrección primera. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la resurrección primera. Sobre estos la muerte segunda no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esta es la versión del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 6. Continuamos con la lectura. La Virgen María le dice: no del todo, hijo mío. Estos versículos del Apocalipsis se refieren a los que reinarán con mi Hijo por 1000 años en el reino de la paz y del amor, que serán transformados después del gran castigo con los 3 días de tinieblas materiales. Habrán pasado la gran purificación y estarán limpios y serán bienaventurados y santos. ¿Qué es lo que quiere decir la primera resurrección? Sobre ellos no tendrá poder la segunda muerte, que es la condenación eterna en el infierno. Ellos vivirán más o menos años reinando con mi Hijo en el reino de la paz, y después tendrán que morir en el cuerpo material y pasarán al cielo directamente para seguir reinando con mi Hijo los años que les falten hasta los 1000, al fin de los cuales será soltado Satanás por un poco de tiempo en la tierra hasta el juicio final y el fin del mundo, pero ellos son ya bienaventurados para siempre. Entonces está claramente aclarando valga la redundancia, la Virgen Santísima respecto a lo que será esta gente mártir, que por no hacer la voluntad del anticristo serán mártires. Precisamente esto se va a dar en el castigo, cuando dice la ira de Satanás, el anticristo. Entonces, ellos no fueron marcados con este sello que va a imponer el anticristo en las frentes y en las manos. Y ellos no van a aceptar ser sellados de esta manera y se van a mantener fieles e incólumes en su fe, dando la vida por Cristo. Entonces, estos dice que fueron degollados y murieron y fueron lógicamente al cielo.
Su alma, como sabemos, el alma es la que anima el cuerpo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, estos degollados, estos mártires, al morir, su cuerpo quedó en el cementerio o en algún lugar que no sabemos, pero su alma fue a presentarse en ese juicio particular, donde Cristo les acogerá porque hicieron la voluntad de Dios y no la del anticristo. Entonces ya estarán gozando de la bienaventuranza eterna, pero, como dice aquí y le explica la Virgencita, y la palabra de Dios también nos aclara, estos por un privilegio especial serán transformados. O sea que nuevamente bajarán a la tierra con su cuerpo que tuvieron. Como aquí dice en la Biblia, revivieron, no dice que estuvieron resucitados de forma gloriosa. Claramente lo dice el versículo 4. Dice, y vi a las almas de los degollados por dar testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no adoraron a la bestia ni su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Revivieron. O sea que, por una gracia especial, ellos van a volver a la tierra con su cuerpo y su alma, porque, como digo, el alma anima al cuerpo. Esa es la primera resurrección. Vendrán, repito, a evangelizar y a reinar con Cristo durante los 1000 años. Ahora bien, para entender un poco, les había hablado en el anterior video de la muerte de la Madre Mariana. ¿Recuerdan? Ella también murió. El médico lo certificó. Las monjitas que le acompañaban en su lecho de muerte testificaron que murió la Madre Mariana Torres. Y se pusieron a orar las monjitas con la superiora para que no se vaya, que no muera en esas circunstancias como estaban viviendo ellas con esta alma santa y pura que era la hermana Mariana. Y le pedían que haga un milagro, pero que no se la lleve a la monjita esta. Y, oh sorpresa, revivió. Y cuando volvió a la vida a la Madre Superiora, la Madrecita Mariana le contó lo que había sido ese encuentro con el Señor, con la Santísima Trinidad. El cuerpo estaba ya yerto y muerto, pero su almita fue a la presencia de la Trinidad Sacrosanta. Y ahí Jesús le muestra 2 coronas a esta monjita. Y le hace ver también lo que va a pasar en el convento, que va a seguir esas monjas malas que habían, que le hacían la vida imposible a la Madre Marianita, y era motivo de desunión en la comunidad, y que iba a haber mucho mal después de la muerte de Marianita. Entonces, como digo, el Señor le hace ver esta situación dolorosa de lo que va a pasar en el convento, y le hace escoger una corona, le muestra con espinas, y la otra, una corona de flores, significando la gloria de la bienaventuranza. Y ella escoge la corona de espinas, con eso ratificando que quería volver a la tierra a seguir sirviéndole al Señor allá en esa comunidad de las Madres Conceptas. Y el Señor acepta ese sacrificio que hace, porque estando ya en la gloria
todo el mundo desearía quedarse allí, pero ella prefiere bajar nuevamente para seguir sirviéndole a Dios en esa comunidad. Entonces, revivió. No es que vino con su cuerpo glorioso resucitado, como vino Jesús, no, revivió. Como Lázaro igual, murió y a los 4 días el Señor le hizo revivir. Sí, se dice que resucitó, pero no con el cuerpo glorioso como fue el de Jesús, sino que revivió. Y entonces nosotros pensamos que cuando muere Lázaro, su cuerpo queda en el sepulcro pudriéndose, pero su alma va a la presencia de Dios, pero como todavía Jesús no había cumplido su obra de redención, porque no había muerto ni resucitado, pues tuvo que irse al seno de Abraham, Lázaro. Y ahí estaba, en este caso, esperando la voz de Jesús, cuando le dijo, resucita. Es decir, que en ese instante, pues, Lázaro, su alma que estaba en el seno de Abraham, venía a tomar ya el cuerpo por orden expresa de Jesús para darle vida, porque el alma es la que da vida al cuerpo. Entonces ahí se explica que él revive y después, pues, pasó otros años de vida en el Evangelio que, como me fue revelado, que Jesús le narra este hecho de la muerte de Lázaro y lo que significó después de resucitado, o sea, revivido, en este caso, cómo se entregó más a las obras que Dios le había pedido, ayudar a los pobres, a los enfermos, porque Lázaro, María y Marta eran gente muy pudiente. Pues Lázaro, después de esta experiencia, cuando revive, pues se da todo entero a Jesús. Y así hablaríamos de otros casos que ha pasado en la vida común. Dr. Moody cuenta en su libro La vida después de la muerte, de gente que ha muerto clínicamente y ha ido al encuentro con Cristo. Pasan por un túnel y al fondo una luz, y ahí se encuentran con Cristo. Y les hace ver su vida y que no han cumplido todavía su misión. Y aunque esta gente se siente muy feliz de estar ya en la presencia de Dios, gozando de la bienaventuranza, querrían quedarse ahí con Jesús para siempre, pero Jesús les dice, no, todavía no es la hora. Tú todavía no eres el esposo ideal, el padre de familia ideal, no has cumplido todavía tu misión. Hay un caso de un padre de familia que estaba mal, así es que tienes que regresar a la tierra y cumplir tu misión. Entonces, revive, como narra en ese caso que había muerto, le hicieron un electroshock y revivió. Y fue mejor padre, mejor esposo. Entonces, así más o menos se explica de esta primera resurrección que habla el Apocalipsis, esta gente que fue sacrificada, martirizada, pero fue fiel a Jesús, no hizo lo que les pidió el anticristo y los secuaces, murieron, y entonces su alma fue a la presencia de Dios. Sí, porque ya Cristo había cumplido su plan de redención, entonces ya gozaba de la bienaventuranza, porque Cristo ya le había dado esa potestad. Pero aquí, hablando ya de lo que dice el Apocalipsis, lo que explica la Virgen Santísima Antonio, estos que fueron degollados, martirizados, por una gracia especial, son transformados para que vengan a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Su alma que estaba en la gloria toma el cuerpo y se suscita ese milagro. Vuelven a la vida aquí en la tierra. Tienen ya su cuerpo.
Y como dice aquí, y vivirán años, 20, 30, 60, 80, 100 años, 200, porque el mismo profeta Isaías habla en Isaías 65:20. Miren lo que dice Isaías, hablando de esta gente que entrará al reino de la paz, al milenio. Dice el versículo 20 del capítulo 65 de Isaías: ya no habrá allí niño que viva pocos días, ni anciano que no colme sus días, pues se considerará que era joven el que muera centenario, y quien no llegue a los 100 años se le tendrá por maldito. Mira lo que ve el profeta Isaías en ese reino de la paz, en el milenio. Entonces, aquí como dice la Virgen María, dice que serán transformados después del gran castigo. Está hablando de estos que estamos mencionando del Apocalipsis. A eso se refiere la Virgen. Estos versículos del Apocalipsis se refieren a los que reinarán con mi Hijo por 1000 años en el reino de la paz y del amor, que serán transformados después del gran castigo. Con los 3 días de tinieblas materiales habrán pasado la gran purificación. Entonces aquí viene una gran purificación. Primero la ira de Satanás con la persecución del anticristo, y luego la ira divina. Cuando esto se produce según el profeta Daniel, la semana esta de los 7 años, que así se explica, ¿no? Las semanas son 7 días, pero ahí toma el simbolismo los grandes intérpretes de la Biblia y de las profecías de Daniel, que se refieren a 7 años, 3 años y medio, los primeros de la tribulación, la persecución del anticristo y sus secuaces, y la gran tribulación, cuando ya el anticristo, una vez que haya suprimido la Eucaristía, terminado con la celebración de la Santa Misa, y él ocupe el trono de Dios, como así él pretende, entonces ahí vendrá la ira divina, acabará con el anticristo, con el falso profeta. Pero vendrá ya en la ira divina todas las consecuencias de su justicia divina, que está explicado en el Apocalipsis. Entonces todo esto pasan, estas almas, en la gran purificación, y luego pues, como hemos explicado, su alma irá ya al cielo, pero, repito, nuevamente en la era de la paz, en el milenio, por una gracia especial serán transformados. Su alma tomará nuevamente su cuerpo y reinarán con Jesús los 1000 años. Y sigue explicando la Virgen. Dice: habrán pasado la gran purificación y estarán limpios y serán bienaventurados y santos, que es lo que quiere decir la primera resurrección, ya lo que hemos explicado. Sobre ellos no tendrá poder la segunda muerte, que es la condenación eterna en el infierno. Entonces, la primera resurrección se refiere a que el cuerpo revive, y la segunda muerte se refiere ya al juicio final, donde recibirás tu sentencia de muerte si es que has sido un mal cristiano, no has hecho la voluntad de Dios, has rechazado a Dios, y entonces te espera la condenación eterna en el infierno. Ellos dicen, vivirán más o menos años reinando con mi Hijo en el reino de la paz. Años, pero ya hemos explicado aquí con la lectura de Isaías 65:20 que vivirán más de 100 años, porque será maldición, dice, el que viva apenas 100 años, reinando con mi Hijo en el reino de la paz, y después tendrán que morir en el cuerpo material. Entonces ese cuerpo que nuevamente tomó vida, pues morirá,
y pasarán al cielo directamente, claro, porque ya fueron mártires degollados, entonces ellos ya tienen la primera resurrección, que es ya la bienaventuranza, la gloria eterna, ¿no? Dice, y después tendrán que morir en el cuerpo material y pasarán al cielo directamente para seguir reinando con mi Hijo los años que les falten hasta los 1000. Porque aquí en el Apocalipsis, en la Biblia, dice que reinarán con Cristo por 1000 años. Pero como si vivieron 200, 300 años, van al cielo y en el cielo siguen reinando con Jesús hasta completar los 1000 años. Al fin de los cuales será soltado Satanás por un poco de tiempo en la tierra hasta el juicio final y el fin del mundo. Pero ellos son ya bienaventurados para siempre. Lo que estamos explicando de la primera resurrección, ya son salvos para siempre. Solamente han venido con este milagro de la transformación, tomaron cuerpo para estar con Jesús en ese reinado de paz y ser también evangelizadores a los que van a entrar al milenio. Ahora, sigue explicando la Virgen, pero dice, los primeros transformados, o sea, antes de este hecho que habla la Biblia, de estos mártires que entraron ya gloriosos al cielo y que vuelven después, repito, toman su cuerpo y están con Cristo en el reino de la paz. Antes de ellos va a haber, dice, pero los primeros transformados serán en el gran aviso. Aquí, como ustedes ya saben y hemos explicado, la Virgen de Garabandal dio estos anuncios, que habrá 3 hechos sobrenaturales: el aviso, el milagro y el castigo. El aviso, repito, es la iluminación de conciencias para que nosotros, viendo nuestro estado de nuestra alma, ante este hecho, pues tratemos de cambiar también nuestra vida, viendo que hemos estado en la presencia de Jesús, cara a cara, frente a frente. Y entonces el Señor nos va a cuestionar nuestra forma de vida. Si hemos sido buenos, seremos más buenos. Y si hemos sido malos, seremos menos malos. Después, pues, del milagro, que es otra obra de misericordia, para que cuando vean una cruz, como dicen algunos, una cruz inmensa, la cruz de Dosulé, de 738 metros en el cielo, pues habrá mucha gente que se convierta viendo ese milagro de una cruz luminosa, inmensa. Y otros dicen que van a ver esa misma cruz inmensa en una noche oscurísima, y donde verán a nuestro Señor Jesucristo crucificado, pero de sus llagas saliendo haces de luz intensas, y de su costado como unos reflectores de intensa luz que iluminará todo el mundo, y la gente se pondrá de rodillas pidiendo perdón. Otra obra de misericordia. Y el castigo, pues, ya será ya la justicia divina, que pues caerá sobre la humanidad. Entonces eso vamos a hablar ya más luego, cuando la misma Virgen Santísima le explica a Antonio lo que es el gran castigo, lo que será el gran castigo. Esto también está ya en otro video, pero vamos a ser reiterativos para que nos aclare más la Virgen Santísima a qué se refiere el gran castigo. Entonces seguimos con el texto. Pero los primeros transformados serán en el gran aviso, durante el éxtasis, para que al salir de él prediquen el reino de mi Hijo a sus hermanos y den testimonio de lo que han visto y vivido en la gracia de Dios y el cielo de los bienaventurados. Otra transformación. Y el mismo texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios dice, capítulo 15, versículo 51, en un cerrar y abrir de ojos va a suscitarse un misterio. Que todos, bueno, las traducciones de las Biblias están un tanto equivocadas, la mayoría,
Porque dicen, pues, vamos a ver aquí lo que dice, por ejemplo, esta Biblia de Jerusalén, refiriéndose a la carta esta de San Pablo a los Corintios. Y también se menciona en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 en adelante. Entonces, todo eso vamos a un poquito a meditar para que podamos entender lo que nos quiere decir el Señor. Entonces, vamos con la primera carta de los Corintios a ver qué nos dice esta Biblia, que es buena traducción, pero me parece que también no está bien traducida. Entonces dice la primera carta a los Corintios, versículos 15 al 51. Mirad, os declaro un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Miren, no, para mí no es correcto, y para muchos entendidos que manejan bien la Biblia, no es correcto porque no puede contradecirse Dios mismo cuando dice que todos moriremos. Claro, con el pecado todos morimos, pero todos seremos transformados. Tampoco, no va a ser así. Estamos hablando que son un grupo especial. Hemos hablado ya de estos seres degollados, mártires, que van a ser transformados, pero no fueron muchos, pero no todos. Como dice aquí, todos seremos transformados. Y ahora, de la otra transformación que está hablando la Virgen María, a los que en el éxtasis tengan otra transformación, otros seres tengan también una transformación. No, por eso digo, no son muchos. Aquí está claramente diciéndose que todos moriremos, pero todos seremos transformados. No, la Biblia de San Jerónimo lo hemos leído en otros videos y les repito, ¿qué es lo que dice la Biblia de San Jerónimo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51? Todos resucitaremos. Esto está bien. Todos resucitaremos, sí, porque tenemos que morir primero para resucitar. Entonces, todos moriremos y todos resucitaremos. Ahí está bien. Pero pocos serán los transformados. Pocos, los que estamos explicando aquí, y lo que dice la Virgen, y lo que va a pasar los que sean transformados en el éxtasis que tendrán en el aviso, ¿no? Entonces, esto también nos da a entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Bien, entonces dice, pero los primeros transformados serán en el gran aviso durante el éxtasis, para que al salir de él prediquen el reino de mi Hijo a sus hermanos y den testimonio de lo que han visto y vivido en la gracia de Dios y el cielo de los bienaventurados. Entonces, este otro grupo estamos hablando que será en el aviso, que van a ser transformados, pues tendrán que morir para que vaya a gozar de las bienaventuranzas de la gloria eterna, porque un cuerpo así, como tal, como somos, no podemos pues subir así al cielo. Si subimos a un monte alto, al Everest, aquí al Pichincha, nos falta aire. Nuestro cuerpo no está en condiciones de ascender al cielo como tal. Entonces para que se produzca esa transformación, pues tiene que primero morir el cuerpo, para lo cual el alma dejará el cuerpo e irá a la presencia de Dios. Y luego sí se producirá, como dice aquí, esa transformación y bajarán a la tierra. ¿Pero para qué? Para ayudar también, como en el caso de Antonio, que le dice Jesús, cuando él le pide ya que quiere morir, no, espera, porque tu cuerpo va a ser transformado y me vas a servir, sobre todo en este tiempo del aviso, del milagro y del castigo, porque mucha gente va a estar con problemas, sobre todo en la gran tribulación. Entonces, que se entienda también esto claramente.
que para que se produzca esta transformación en estos hombres, tiene que morir primero para que el alma vaya a constatar lo que es la gloria. Contempla al Señor, a los ángeles, a la Santísima Virgen, a sus seres queridos que murieron en santidad y están en la gloria. Para con ese testimonio, pues en ese milagro que va a ver la transformación, otra vez tomen el cuerpo y puedan así predicar con valentía, como dice aquí, en este periodo de estos segundos transformados. Pero de los primeros transformados que van a ser estos, porque después los segundos transformados van a ser ya en el milenio. Entonces, que vayamos entendiendo estos misterios poco a poco. Entonces, voy a repetir, porque hay que repetir y masticar estas lecturas, porque son muy, muy importantes y podemos equivocarnos y cometer herejías. Dios nos libre de eso. Pero los primeros transformados serán en el gran aviso durante el éxtasis, para que al salir de él prediquen el reino de mi Hijo a sus hermanos, y den testimonio de lo que han visto y vivido en la gracia de Dios y el cielo de los bienaventurados. Aquí está ya el cielo. Van a estar en la presencia de Dios, ya están en la gloria, pero por una misión especial son transformados y regresan a la tierra para predicar en este periodo del aviso, el milagro y el castigo. Y dice, y le den esta esperanza a la humanidad que estará en la gran tribulación, en la gran tribulación, en la ira divina. Estarán, dice, estará en la gran tribulación espiritual y material, desorientados por la falsa iglesia, el antipapa y el anticristo. Predicarán sin miedos y el mal no les podrá tocar ya, pues darán su testimonio hasta el gran milagro, en el cual muchos dudosos se decidirán por Cristo, y después vendrá la persecución de los verdaderos cristianos por los secuaces del anticristo. Pero cuando todo parezca que está perdido, vendrá el gran castigo de los impíos, con los 3 días de tinieblas, donde serán todos destruidos con sus obras. Entonces ahora la Virgencita nos va a explicar lo que es el castigo. Y dice, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, 8 al 15, queridos, no se os oculte que delante de Dios un solo día es como 1000 años, y 1000 años como un solo día. No retrasa el Señor la promesa como algunos creen, es que pacientemente os espera, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Y vendrá el día del Señor como ladrón, y en él pasarán con estrépito los cielos, y los elementos abrasados se disolverán, y asimismo la tierra con las obras que en ella hay. Pues si todo de este modo ha de disolverse, ¿cómo debéis vosotros en vuestra santa conducta y en vuestra santa piedad, esperando y acelerando el advenimiento del día del Señor, cuando los cielos abrasados se disolverán y los elementos en llamas se derretirán? Pero nosotros esperamos otros cielos nuevos y otra tierra nueva, en que tiene su morada la justicia, según su promesa. Por esto, queridos, esperando estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz, limpios e irreprochables ante Él, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, según nuestro amado hermano Pablo os escribió, conforme a la sabiduría que a él le fue concedida. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 15. Por esto,
lo que me has preguntado antes del Apocalipsis corresponde mejor a las palabras de San Pablo. Y esto se refiere, pues, lo que estábamos comentando en la primera carta de los Corintios 15, 51, 52 y Tesalonicenses, carta primera, capítulo 4, versículos 15 al 17. Por esto, lo que me has preguntado antes del Apocalipsis corresponde mejor a las palabras de San Pablo, hijo mío, pequeñín mío y nuestro, pero sigue copiando lo que seguirá el gran castigo y la destrucción de todos los impíos y la purificación de la tierra, o sea, el reino de la paz y del amor, según lo describen las Sagradas Escrituras. Entonces esto amerita hacer otro video porque está un poquito más largo y no quisiéramos confundir a las personas porque puede ser muy denso todo lo que estamos hablando y queremos que las cosas queden muy claras y contundentes. Bien, aquí hablando de la primera carta de San Pablo a los Corintios que un poco hemos explicado, también quisiera por último referirnos a la carta de los Tesalonicenses, que aquí también se refiere a la Virgen. Entonces vamos a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15. Dice: no queremos, comenzamos con el versículo 13. No queremos, hermanos, que ignoréis lo que se refiere a los que han muerto, para que no os entristezcáis, como esos otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera también Dios, por medio de Jesús, reunirá con él a los que murieron. Así pues, como palabra del Señor, os transmitimos lo siguiente: nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos anticiparemos a los que hayan muerto, porque cuando la voz del arcángel y la trompeta de Dios den la señal, el Señor mismo descenderá del cielo y resucitarán en primer lugar los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que vivimos o los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados a las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, de modo que en adelante estemos siempre con el Señor. Por tanto, animaos mutuamente con estas palabras. Entonces ahí estaba hablando del arrebatamiento o el rapto, que los hermanos separados pues, lo han desarrollado extensamente. Pero aquí con la explicación de la Virgen María se nos aclara profundamente lo que va a pasar. Entonces, de estos temas seguiremos hablando en los otros videos. Mientras tanto, queremos agradecerlos por la sintonía y continuaremos con el siguiente video, que ya sería la última parte de esta serie de los últimos tiempos, la transformación del hombre. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta pronto, si Dios quiere.